¿Qué tal? ¿Cómo están nuevamente aquí en Dame el Poder? Hoy, invitados de lujo, Gustavo Pozzi, intendente de San Isidro, y Marcos Novaro, sociólogo y analista político. Antes les quería hacer un breve comentario, en mi opinión, discutible por cierto, con respecto a todo esto que estamos viendo todos los días de alguna causa nueva, algún procesado nuevo. Y en realidad este gobierno se plantea como la nueva política luego de años donde vemos por las causas de corrupción, donde prácticamente el fin justificó los medios. Y la verdad que parece increíble, ¿no? Esta teoría de Maquiavelo, que muchos todavía la sigan viendo como algo aceptable. Lo cierto es que yo me pregunto, y muchos se preguntan, ¿en qué medida se puede hacer algo nuevo, mejorar el sistema, mejorar el avance de las causas de corrupción en todos los ámbitos, no solamente en la política, sino también en la policía, con los mismos, y en otros aspectos, con los mismos protagonistas, ¿no? Porque en realidad vemos que hay jueces que son honestos y otros que son lentos, algunos son muy ricos, hay de todo, como en la Viña del Señor. Y uno se pregunta en qué medida hay causas que avanzarán y otras que se demorarán. Quizás esperando otros tiempos políticos mejores para que muchos de los que están procesados en este momento, para cuando llegue el momento de la sentencia o de lo que fuere en el avance del proceso, estén con fueros, por ejemplo, en el Senado o en la Cámara de Diputados. Justamente, también por eso el Poder Legislativo, me pregunto, también algunos son los mismos protagonistas, en la Comisión de Asuntos Constitucionales se está viendo este tema de los fueros para que efectivamente pueda, por ejemplo, en el caso de Debido, investigarse en profundidad algunas cosas que no se pudieron hacer. Y en realidad todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque justamente el límite al poder, y no solamente lo hemos logrado a partir de las elecciones que cambió el gobierno, y eso es un límite al poder, sino que también el Poder Legislativo y el Poder Judicial, de alguna manera, junto con otros sectores de la sociedad, son los que en definitiva limitan y mejoran y pueden ayudar a que estas instituciones se fortalezcan a partir de nosotros y de los partidos políticos. Y les digo todo esto porque la opinión pública en esto juega un rol fundamental. Alguna vez un prestigioso analista me lo dijo. En la medida en que todos empujemos del carro desde este humilde lugar, creo que vamos a poder lograr lo que muchos en la calle comúnmente me dicen, tanto acá como en el interior del país a donde viajo mucho, que devuelvan lo que se robaron, o se preguntan cómo le están alargando, o no creen, en definitiva, y es fundamental que creamos en las instituciones. Por eso es que les quería hacer este comentario, donde todo tiene que ver con todo y donde en la opinión pública y nosotros jugamos un rol fundamental, aunque no lo creamos. Después de la pausa, todos estos temas, como así también cómo está la provincia, con Gustavo Pozzi, o las encuestas, cómo está, por ejemplo, posicionada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, qué opina la gente de todo este tema de la corrupción, con Marcos Novaro. Ya volvemos, no se vaya. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Y si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y fotos nuestras viviendo la ciudad, para armar un video que nos represente a todos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a www.facebook.com/GCBA. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Auspicia este programa Banco Provincia. Aquí estamos en Dame el Poder. Gracias por venir, Gustavo. Bien, una alegría estar acá. Bueno, yo tengo algunas inquietudes, pero en realidad, antes de hablar de esos temas, política, quería saber en qué estado recibieron la provincia, porque en algún momento salió a la luz de que, Vidal dijo que estaba quebrada, la gobernadora, pero que no les habían mandado a los municipios los fondos que les tendrían que haber mandado, por ejemplo, tampoco a San Isidro. El estado en que se recibe la provincia de Buenos Aires, tanto para la gobernadora como en su nueva función, como para los municipios y los intendentes y los nuevos intendentes, fue horroroso, es horroroso. Durante muchísima cantidad de años, esta gestión va a estar pagando las cuentas del anterior. Y el déficit no es solo el del dinero, es el déficit de calle. A ver, el que recorre las rutas provinciales en la provincia de Buenos Aires sabe que en todas las banquinas, en todas las curvas, cualquier familia, cualquier trabajador, cualquier productor, docente, un alumno, está jugándose la vida. ¿Qué ocurrió con la familia Pomar hace 3 años? Que dijeron hasta que se los habían llevado los platos voladores, que habían sido secuestrados, que qué era lo que había pasado, y lo que había ocurrido era que habían mordido una banquina yendo a una velocidad regular
y habían ido a parar debajo de unos árboles y en esa ruta provincial estuvieron falleciendo, agonizando durante días y se comprobó inclusive que uno de los bebés que iba en el auto por el mal estado de la ruta, ese bebé estuvo agonizando durante días hasta que murió de falta de líquido. A ver, esto es el estado de la provincia de Buenos Aires. Así los hospitales, así las rutas nacionales, así los caminos, así todo, así los establecimientos educativos. Cuando se muestra esto, no es que esta semana están todos esos agujeros en la situación de la provincia. Esto es lo que viene de la desatención de los últimos 16 años. La última vez que la provincia debe haber tenido atención fue la primera gestión de Duhalde como gobernador. Después, la verdad, es que no la hubo. Entonces, pedirle hoy todo a la nueva gestión no es posible. Sí es cierto que hay una cultura nueva, una cultura de transparencia. Transparencia no solo respecto al tema de la utilización del fondo público, transparencia política. Nos reúnen a todos los intendentes, los de todos los colores políticos, se hacen los planes en conjunto, se priorizan cuáles son los planes. ¿Qué es lo primero? Lo primero es la reunión del presidente de la Nación el viernes pasado con algunos de los intendentes donde estuve presente, donde estuvieron el gremio de Boca, el gremio de AISA, donde estuvo el ministro del Interior. La reunión la coordinó de alguna manera María Eugenia Vidal. Lo primero es el agua potable, lo primero es que haya cloacas, lo primero es lo que no se ve, hacer lo que nosotros hicimos en San Isidro. San Isidro, ¿por qué es de los más importantes del país? Es el cuarto municipio del país. Por una razón muy sencilla, porque hizo primero lo que no se ve. Primero el agua, primero la llegada de las cloacas, el tema de los desagües, la no inundabilidad. Lo que no se ve, que uno dice que en realidad en política no rinde, pero en realidad es hacer lo que corresponde. Vidal se encamina hacia eso, viene de la gestión, se encamina hacia eso. Bueno, todas estas denuncias de corrupción, de que estamos hablando todos en casa, o sea, ¿qué corrupción opinás? es ¿Vos parte... crees que van a salir las A ver, causas la o que corrupción... están demorándolas a propósito? O sea, uno no entiende muy bien. El La ciudadano corrupción común es parte de la cultura pública de la Argentina. La corrupción además no lo inventaron los sectores populares. La corrupción viene de las épocas de las dictaduras, de la época de falta de democracia. Viene también y se instala, ahora que la democracia es definitiva, se instala desde el populismo. Ese famoso de que solo se puede hacer política si se tiene no solo plata, sino mucha plata. Y que eso es lo que justifica hacer todo lo otro. Como que en materia de seguridad se justifica la corrupción porque no se puede llevar adelante la seguridad si no se junta mucho y como sea, mucha plata. Y por eso la cuestión de las infracciones permitidas, la prostitución, el juego, de ahí vino todo eso. Y esa cultura o esa anticultura terminó en el desmadre hoy que la Argentina no es un país de tránsito de drogas, sino que es un país productor de droga, toda vez que aunque no produzca la planta, sí es cierto que es el lugar donde se cocinan las drogas. Entonces, a ver, viene de nosotros, está la cultura instalada, la del de roba pero hace, está la otra cultura que creo que es hasta más venenosa, que es la cultura es honesto pero es un inútil, bueno, qué lindo pero es honesto. Bueno, la función pública es una profesión, la función pública no es el lugar de aprender. La nueva política no es para que vayamos a aprender, la nueva política es para que vayamos los que estamos en condiciones, si estamos en condiciones, para hacer durante un periodo constitucional la mejor labor. Bueno, pero nosotros nos preguntamos, cualquiera, a los periodistas nos vienen a contar cosas. ¿En qué medida se puede cambiar esto con los mismos protagonistas? Que es algo que me vengo repitiendo y me vengo preguntando. Porque, por ejemplo, hay algún que otro policía de la bonaerense que con el tema de las horas core me contaba, y así debe haber 1000 casos, que sigue. El sobre no llega más arriba, que secuestraron sobres, porque Vidal no los acepta y me parece bárbaro. Las policías, pero que no sabemos ni a dónde va la plata de las extras y de esta cosa así de corrupción, del delito que todavía está enquistada en la provincia. Las policías centrales, históricamente, en todo el mundo, las de Rusia, la de los países occidentales, la de Europa, las continentales, las policías centrales son básicamente corruptas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el poder? ¿Qué es lo que hacen los asuntos internos de cada una de las policías? Llevar adelante ese control. Porque además hay un problema muy serio, que hay actividades que la policía justificó con el tiempo, el tema de que tenían que tener buchones, tenían que tener buchonas, tenían que tener un control respecto de todo eso, y eso justificaba el hecho de tener todo ese dinero en negro. A ver, en política hay solamente dos escuelas respecto al tema de la policía. El político que toca el dinero de la policía y el político que no toca el dinero de la policía. ¿Dónde nos inscribimos nosotros? ¿Dónde se inscribe María Eugenia Vidal, su ministro? No tocar el dinero de la policía. El que no toca el dinero de la policía puede cambiar, puede gritar, puede sancionar.
Ya pasaron de entrada 1000 agentes de policía que pasaron a disponibilidad porque no están en condiciones ni morales, ni profesionales, ni de trayectoria para llevar adelante eso. ¿Qué es lo que creo? Que la ultra mayoría de los miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires es gente buena, es gente trabajadora, es como cualquier argentino que quiere con su trabajo volver al hogar, tener una vida digna, que no la tienen. Porque es gente que tiene en enorme cantidad de horas de trabajo, entre sus horas de base de la policía, las horas extras que le da la policía, que se llaman horas cores, que es la que vos mencionabas, sí, pero, más las horas adicionales. Hay casos de corrupción que todavía perduran y el sobre no llega para arriba y que se lo queda a algún comisario. O sea, que vamos a tener algunos comisarios ricos. Pero eso no puede salir de una conversación periodística. Una conversación periodística te tiene que surgir de un dato fehaciente respecto de... A ver, nosotros debemos ser el municipio que mayor cantidad de horas adicionales de policía, no, o seguramente... No me refiero a San Isidro. No, ya lo sé. No, vos decís Cores... Me refiero a otros municipios que yo sé que ocurrió. No, vos decís Cores. Digo, Cores es, ¿cómo Cores, van a cambiar todo? Cores es la hora extra que paga la policía. Y esa es la que vos decís que está el mito de que una parte de la... No se las dan si no dan un porcentaje. Una de las partes de esas horas se las lleva el comisario. Ahora, yo digo, nosotros, por ejemplo, horas polats, que son las horas que paga aquel que no es la policía, la hora extra que paga aquel que no es la policía. La que nosotros pagamos, por ejemplo, desde el municipio para el patrullaje suplementario o complementario que hacemos. Bueno, en este caso nosotros gastamos no menos de 60 millones de pesos por año en horas adicionales de policía y no tengo ningún indicio, ni va a haber en mi municipio un solo centavo que no llegue al policía trabajador. No, el caso que yo me enteré no es de pero yo me quedé preocupada. Vos contás el caso de horas... Qué difícil va a ser esto, ¿no? Vos contás el caso de horas cores, que es la hora extra que paga la policía. Bueno, cada vez más va a haber que llevar mayor cantidad de controles y atender. Yo creo que la denuncia es cierta, inclusive la denuncia que pueda acercar cualquiera para poder tener un indicio respecto de eso. Hay un ejemplo en la Policía Metropolitana. Trabajan 6 días, trabajan 8 horas y ganan muy bien. En la Policía de la provincia trabajan más horas que las 20, que estamos con Barmiño, más horas que las 24 horas del día. O sea que Vidal en la provincia está manejándola, porque lo que todos nos preguntábamos era, esta provincia tan grande que parece un país, ¿hasta qué punto va a poder con ella, no? Viene de la gestión, se dedica a la gestión, nos dedicamos a la gestión y va a salir adelante. De la no gestión a la gestión siempre va a haber un mejor resultado. Además, es fuertísimamente apoyada por el presidente de la Nación y transparenta el uso de los fondos en los municipios, cualquiera sea el color político del intendente. ¿Qué opinas de esto de los fueros? Que de hecho lo están tratando, porque es indignante para cualquier persona, ¿no? De ver cualquier persona de a pie, que no pueden allanar a un legislador, y ya hemos visto otros que estaban procesados, y uno dice, el Congreso Honorable de la Nación, y a veces parece, para algún que otro personaje que estuvo por allí, un aguantadero. Entonces realmente es indignante. O sea, ¿qué opinas de esto? En realidad son leyes que vienen de la democracia, que era la época en que a través del fraude las minorías eran perseguidas, podían ser detenidos los legisladores, podían ser detenidos los candidatos, podían ser allanadas sus casas, podían ser empobrecidas las personas. Haber llegado a la ley Sáenz Peña significó que hubiese muchas revoluciones hasta que se pudo lograr el voto secreto y demás. Bueno, hoy... la verdad, que lleguen a allanar la casa de un ministro o un exministro, en la casa que van a encontrar electrodomésticos, si el tipo fue lo suficientemente vivo, no tiene nada. Y digo, me parece que también hay un folclore respecto de permitir un allanamiento o no en la casa de un exministro. Pero permitir que no avancen investigaciones, o sea, ¿no habría que sacar los fueros o limitarlos? Yo puedo mostrar el ejemplo. Eduardo Angelós. Eduardo Angelós fue nuestro gobernador de la provincia de Córdoba, fuertes al momento de aquella época de la democracia. Senador nacional, se dijo que Eduardo Angelós tenía una causa pendiente respecto al enriquecimiento ilícito. Él lo que hizo fue, pidió su suspensión hasta tanto la causa se dilucidara, fue absuelto y Angelós volvió a la Cámara y hoy es una persona que ya con mucha edad, pero me encanta poder saludarlo a él, a su familia cuando los encuentro por la calle. Bueno, gracias por haber estado acá. No, como siempre, nos volvemos a encontrar. A ustedes, gracias. En el próximo bloque, Marcos Novaro, analista político y sociólogo, para hablar de todos estos temas desde otro lugar. Auspició este programa Banco Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo,
está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Aquí estamos en Dame el Poder. Marcos Novaro, gracias por venir. No, gracias a vos. Bueno, todo esto que estuvimos hablando a lo largo del programa y que se viene hablando en los medios, ¿cuál es el impacto de todas estas denuncias de corrupción o inflación? No sé, ¿qué es lo que está pegando? ¿Qué es lo que a la gente le inquieta según tu análisis? No, bueno, la situación económica es lo que más inquieta, sin duda, digamos, eso en general es así, ¿no? La economía tracciona los demás temas y la gente ve los demás temas según cómo vea la economía, ¿no? Cuando la economía anda bien, el gobierno es bueno, y cuando anda mal, el gobierno no es tan bueno, digamos. En este momento se está dando una situación un poco curiosa a ese respecto porque la gente tiene preocupaciones económicas, pero todavía sigue valorando el esfuerzo que hace el gobierno, sigue siendo optimista respecto de ese esfuerzo, cree que Macri puede sacarnos adelante, digamos, ¿no? No está tan contenta como a principio de año con el cambio, dice, bueno, este cambio está más complicado. Pasó de la situación de estoy de acuerdo con el que suban las tarifas a las tarifas subieron y me están haciendo sufrir, digamos, ¿no? Y ese cambio, digamos, del dicho al hecho es costoso, ¿no? Yo lo escuché mi hija hace encuestas, ¿no? Y me trajo un dato cualitativo que es, por ahí no muy representativo, pero me pareció sintomático, de alguien que decía, sí, yo estaba de acuerdo con que subieran las tarifas, ahora que subieron no estoy tan de acuerdo, digamos, ¿no? Me llegaron las boletas y ya mi opinión no es tan favorable. Pero eso es razonable, ¿no? Y incluso uno puede decir es una reacción hasta muy modesta si uno tiene en cuenta el volumen del aumento, ¿no? Es decir, bueno, ha golpeado muy fuerte sobre el bolsillo de mucha gente de clase media baja, que no es que le sobra la plata y una parte importante de su ingreso va a tener que ir destinado a cosas que antes salían muy baratas, ¿no? ¿Cómo ves al peronismo? Mira, yo creo que el peronismo está en un proceso de recomposición que por un lado tiene señales muy positivas, ¿no? Se está desembarazando muy rápido del kirchnerismo, ¿no? Hoy por hoy hay una dirigencia peronista que no da ninguna explicación sobre lo que hizo durante 12 años. Ese es un problema de Cristina, y con Cristina ya no tenemos nada que ver, ¿no? De Cristina ya no hablan, y están hablando del futuro, ¿no? O sea, Gioja, es Bocio, es Urtubey, una cantidad de dirigentes que están en recomposición. Pero tienen un problema, digamos, de liderazgo y de unidad, digamos, ¿no? Esa dirigencia, de un lado, tiene todavía la competencia remanente del kirchnerismo residual, llamémoslo, que sigue siendo una parte del partido y además es una parte de la opinión pública, ¿no? Cristina sigue moviendo una parte de la opinión pública. Es menor y está en disminución, pero sigue siendo importante, ¿no? Si uno pregunta hoy por hoy quién tiene más votos en el peronismo, y viene Massa y después viene Cristina, no Urtubey. Urtubey está mucho más atrás, ¿no? Entonces la dirigencia nueva del PJ tiene que competir todavía con Cristina y también con Massa, que es un factor bastante problemático, se vio con este trámite de la ley antidespidos, que puede bloquear al resto del peronismo y puede hacer un juego, digamos, de cooperación y digamos, alternar cooperación y oposición frente al gobierno, ¿no? Y de un modo más flexible que el PJ, que está un poquito trabado en eso, ¿no? En esta oportunidad estás viendo que están tratando de hacer una oposición como hubo en otras épocas, de que si no gobiernan quieren que se vayan o complicársela. No, yo creo que la parte positiva, uno podría decir que el peronismo es siempre bastante oportunista y lamentar, digamos, que no hagan autocrítica, ¿no? O sea, ellos han pasado del kirchnerismo al post-kirchnerismo sin dar ninguna explicación. Y eso es un poquito lamentable, digamos, ¿no? La parte buena de esto yo creo que es que lo hacen con mucha moderación. O sea, me parece que el peronismo está en una vena mucho más moderada que en otros momentos. No es el peronismo de los años 80 frente a Alfonsín, ¿no? O sea, que prima lo moderado por sobre lo contestatario. Me parece que sí, ¿no? Descarnada. Y me parece que lo estamos viendo en el comportamiento que tienen, por ejemplo, respecto de tarifas, el tema de los holdouts, donde fueron bastante colaborativos. Y hasta la CGT, que se quedó en el molde. Y la CGT también, ¿no? Yo creo que después de la marcha, sí, ¿no? yo creo que todos ellos perciben bien que en la sociedad no hay un clima favorable a un oposicionismo duro como el que plantea el kirchnerismo, digamos, ¿no? Eso puede representar a un sector muy, muy duro de nostálgicos, llamémoslo de alguna manera, digamos, la gente que quiere que vuelva para atrás la historia,
ese es un sector bastante minoritario. El grueso de la gente está en una posición moderada, con expectativas también modestas, no muy pronunciadas respecto de que la situación cambie y mejore, y que el que puede hacer eso es Macri. Y entonces, para el peronismo, me parece que la posición más ventajosa es mostrarse a veces colaborativo con Macri, a veces crítico, diciendo, bueno, pero los aumentos son muy marcados, ¿no? Está bien que había que aumentar, pero no tanto. Ese tipo de posiciones que son cómodas, pero que tampoco encarnan una postura, digamos, de protesta o de freno, ¿no? Es decir, no van a llamar a quememos neumáticos en la calle porque subió la luz, digamos, ¿no? Me parece que el peronismo no está en esa tesitura y me parece que va a seguir así, ¿no? ¿Cómo explicás como sociólogo esto de que el fin justificó los medios? Porque realmente vemos todas estas causas de corrupción, realmente que la palabra que muchos en la tele a veces usan es obscena, dinero y demás, y esperemos que tengan una buena conclusión. Y la mayoría de la gente, ¿viste?, que dice se está alargando, que devuelvan la guita, ¿no? ¿Y cómo explicás que haya gente que todavía piense que no lo ve mal, que el fin justificó los medios? Bueno, a ver, la corrupción siempre ha tenido como cierta, digamos, tolerancia social importante en nuestro país, ¿no? O sea, eso convengamos en que no es una novedad. O sea, no, pero me parece como que fue una bola de nieve, ¿no? Digamos, sí, es como que esto ya superó todo lo que nosotros nos podíamos imaginar. Sí, lo que es cierto es que duró mucho, porque hubo, digamos, un periodo muy largo donde la corrupción se instaló como una mafia organizada muy digamos, con mucha penetración en el Estado y en la estructura empresaria, que involucró un montón de actividades y negocios, no solamente la obra pública, digamos, ¿no? Hay corrupción en todas las actividades del Estado prácticamente. Entonces, y que además fue muy impune, porque hubo muy poca investigación. Los Kirchner lograron convertir al Estado en una caja negra, donde realmente se sabía muy poco, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que por el volumen, por la opacidad y por la extensión de la complejidad de las redes mafiosas, hace que el estallido sea muy escandaloso, ¿no? De golpe sale a la luz un montón de información, de golpe vemos que estaban involucrados un montón de gente y que se llevaron un montón de plata. Yo creo que eso puede ser un shock que rompa este sentido común que vos mencionás y que me parece que es lo que nos ha llevado a esta situación un poco de degradación constante, ¿no? La democracia no ha mejorado la transparencia y la calidad de la gestión pública, sino que la ha deteriorado. Es cierto que las dictaduras han sido corruptas, pero la democracia no ha sido menos corrupta, digamos, ¿no? Esa es una cosa que tenemos que corregir y ¿cómo? Tocamos fondo, ¿Cuáles son los digamos, caminos? ¿No? La ley de información pública es muy beneficiosa. Que se haga justicia efectivamente a alguien más allá de estos perejiles esté preso, o sea, eso es una obviedad. Sí. ¿Cuáles son los otros caminos? Mirá, yo creo que una de las cuestiones más importantes es la cuestión cultural, ¿no? O sea, no solamente importa que se investigue la corrupción, sino que haya una explicación pública de por qué esta corrupción ha sido tolerada hasta aquí y los costos que ha tenido para todos nosotros, digamos, ¿no? Que cuando le roban al Estado no le roban a una abstracción, que es, bueno, es el erario público, no sabe qué es, el erario público suena a un fantasma, digamos, no, nos roban a todos, digamos, ¿no? Nos roban, nos sacan la plata del bolsillo. Y ese argumento me parece que el gobierno todavía lo tiene que desarrollar. Yo creo que Macri hasta aquí me parece que ha hablado poco de corrupción y poco de transparencia, tal vez porque tiene miedo de que lo vean como tratando de aprovechar la ola de las investigaciones judiciales o empujando investigaciones judiciales contra sus adversarios políticos. Creo que esa prudencia se justifica, pero no se justifica la demora en hacer reformas institucionales serias, digamos, ¿no? ¿Reforma política? La reforma política es muy importante porque la plata para las campañas electorales es plata corrupta, es plata negra, en un porcentaje altísimo. En Argentina siempre ha sido así y cada vez es peor. ¿Qué otras reformas? Me parece que una reforma de la justicia es fundamental, ¿no? O sea, la justicia federal en Argentina es un desastre, digamos, ¿no? O sea, hay una cantidad de jueces que ahora más o menos hacen su trabajo, pero no lo hicieron durante 12 años y lo hacen a medias ahora. Y me parece que va a seguir siendo así hasta que haya una reforma de la justicia en serio. Es cierto que eso es pelearse contra una corporación muy fuerte. Es cierto que además esa corporación hay que rescatar la parte sana, digamos, no se puede ir contra todos los jueces, pero me parece que hacer un saneamiento ahí es imprescindible, ¿no? O sea, que está haciendo algunas cosas y
con respecto a la comunicación, ¿tendría que comunicar todo esto? Por ejemplo, Prat Gay, que me pareció muy acertado en el IAF, la semana pasada en el Instituto Argentino de Finanzas dijo que una de las maneras de que va a mejorar el déficit, o sea que va a tener más plata el gobierno, hablando sencillito, es cuando ellos van a dejar de chorear. Y él comentaba, fíjense en todos los ministerios, y nombró varios ministros, lo que está saliendo de la luz. Lo que pasa es que toda esta información a veces está un poco como encriptada o toda aislada. Sí. Hay gente que a veces dice, ¿por qué no nos cuentan en todos los ministerios todo lo que hicieron? Claro, y los porcentajes de dinero público que se han perdido. ¿Qué opinás de todo esto? Mirá, yo creo que sí, es muy importante hacer una campaña pública de esclarecimiento sobre esto y el gobierno debería tener menos temor a que se lo considere una casa de brujas, digamos, ¿no? O que está condicionando a los jueces. Me parece que hay que impulsar un Manipulite en Argentina y eso no tiene que preocupar al peronismo como tal, tiene que preocupar a la parte de la oposición que se ha involucrado en esta mafia, digamos, ¿no? Me parece que hay buena parte de los dirigentes peronistas que van a estar de acuerdo con esto. Ellos también tienen que sanearse. Tienen que sanearse como partido porque han sido cómplices y la renovación del peronismo también necesita esto, digamos, ¿no? ¿Cuál es el costo político en caso de que las causas no lleguen al final y quede todo en la nada? ¿O con estos tiempos políticos después se le haga más fácil a todos, en menos de un minuto? Mirá, yo creo que es cierto que muchas causas va a ser difícil probarlas. Entonces es probable que algunos corruptos se salven, ¿no? Los que han sido muy hábiles han escondido las pruebas y es probable que se salven. Por eso me parece muy importante que, además de que haya algunas condenas aleccionadoras, sobre todo haya reformas institucionales. Digamos, me parece que eso podría compensar el disgusto que vamos a tener cuando veamos que algunos zafaron, digamos, ¿no? Eso lamentablemente va a ser así, pero si hay reformas institucionales compensan y además abren un futuro nuevo, digamos, ¿no? Diferente. Esperemos. En la vida normal que por bien no venga, Marcos. Yo te agradezco mucho haber estado acá. No, gracias a vos. Y te vuelvo a invitar. Nos vemos la próxima semana, aquí en Dame el Poder, y a todos ustedes traten de pasarla bien. Feliz 25 de mayo.